¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en casa con Neida. Me encanta pasar a saludarles simplemente para decirles gracias por estar aquí en mi canal en YouTube. Estamos a mitad de año, comenzando temporada de huracanes en el Atlántico en los Estados Unidos con un mal tiempo en muchas partes de esta gran nación y también fuera de nuestras fronteras. Es una situación difícil cuando el mal tiempo nos ataca y no sabemos qué hacer, pero ante la adversidad siempre tenemos que ponerle el mejor rostro porque no tenemos otra opción. Cuando hay pérdidas materiales, podemos recuperarlas. Cuando hay pérdidas físicas, es un dolor muy grande que requiere de más tiempo para sanar. Pero así que tenemos que siempre poner en una balanza esas pérdidas para poder seguir viviendo con entusiasmo, con alegría, con agradecimiento sobre todo. Y no olvidar que cada día es un regalo que Dios nos da, que cuando despertamos debemos de dar gracias, cuando nos acostamos, dar gracias, pedir por el bienestar nuestro, de nuestra familia, de todos nuestros proyectos que tenemos en mano, pedir siempre la bendición de Dios. Yo soy fiel creyente de que hay un Dios todopoderoso que siempre nos lleva de su mano. Más allá del poder que tengamos los humanos, creo que el poder divino, siempre cuando permitimos que nos acompañe en cada una de nuestras actividades, nuestra vida fluye de una manera diferente. En mi caso, yo siempre hago todo lo humanamente posible cuando quiero hacer un proyecto nuevo, cuando quiero hacer algo diferente, cuando quiero aprender nuevas cosas fuera de lo que he hecho como periodista por 45 años. Últimamente estoy haciendo algunas cosas fuera de mi zona de confort que me llenan de mucho entusiasmo, de mucha alegría, saber que puedo aprender cosas nuevas, salirme de ese nicho que he creado por tantos años y que puedo seguir avanzando en la vida, que la edad de retiro realmente es un número, que siempre que nosotros somos seres productivos, mientras tengamos vida y entusiasmo, podemos seguir adelante, disfrutando cada día, sentirnos vivos. Ese es el ejemplo que tengo de mi mamá, doña Aida, a sus 96 años. Mi mamá siempre me dice: hija, nunca te sientas vieja. Me dijo el último consejo: Neida, nunca te sientas vieja. Yo nunca me he sentido vieja, me dijo doña Aida a sus 96 años. Otro de sus grandes consejos de mi mamá para mí, me dice: Neida, la vida es de reír y llorar. Y siempre me acuerdo de mami. Hay momentos que han sido muy difíciles de superar, pero en el día a día ella siempre dice: la vida es de reír y llorar. Hay días que son de alegría, de entusiasmo, de júbilo, y hay días que son oscuros, opacos, tristes. Y tenemos que aprender a entender que ese es el camino de la vida, de reír y llorar. Días de sol, días de lluvia, días de pérdidas, días de ganancias, días de victorias ganadas, de victorias compartidas, de batallas difíciles, pero siempre, cada día es un nuevo día que tenemos la oportunidad de estar acá. Otra cosa que mi mamá también siempre me dice es: hija, hay que aprender a vivir. ¿Qué significa esa frase de mi mamá que me ha repetido tantas veces? Hija, hay que aprender a vivir. Es que hay que soltar, hay que dejar de agarrarse de muchas cosas que a veces cargamos sobre nuestros hombros que no son necesarias. Hay que aprender a soltar, hay que aprender a dejar, hay que aprender a perdonar, y más allá de perdonar, hay que aprender a entender que hay cosas que están fuera de nuestro control, que hay personas que hacen cosas que nos molestan, porque nosotros permitimos que esas cosas nos molesten, pero que nosotros podemos sentir a veces hasta lástima, tristeza por las personas que tienen ciertas actitudes que invaden nuestro espacio, de sentimientos pues nada agradables, que nos eh, inundan nuestro espacio con palabras y acciones tóxicas que sí nos molestan, pero que no tienen que definir cómo va a terminar nuestro día, que podemos cambiar de negativo a positivo, que podemos darle vuelta a ese switch en nuestra mente y decir: está bien, estas personas o estas cosas o estas situaciones me están provocando incomodidad y molestia, pero voy a cambiar esa oscuridad en mi vida y le voy a convertir en luz, y voy a emanar luz. No solamente voy a permitir que haya luz en mi entorno y que voy a recibir luz de personas que realmente me agradan, sino que yo voy a emitir luz, que cuando alguien haga alguna acción negativa contra mí, voy a responder
de inmediato con una actitud positiva hacia mí, hacia adentro, porque de adentro es de donde surgen nuestras mejores intenciones y también nuestras malas intenciones. Y esas existen. Pero hay que aprender a vivir, dice mi mamá, hay que aprender a ver las cosas con un poquito más de calma, hay que analizar un poquito las cosas antes de reaccionar, porque es humano que nosotros cuando tengamos una situación así difícil o que alguien nos moleste, reaccionamos de inmediato sin pensar dos veces en lo que vamos a decir, cómo vamos a actuar, cómo vamos a sentirnos. Lo más importante es cómo vamos a manejar esas emociones que son las que nos controlan: el enojo, la ira, la tristeza, la depresión, la ansiedad, el no saber cuál es nuestro verdadero valor, el no amarnos, no querernos, no cuidarnos, no consentirnos. Todas esas situaciones que nosotros mismos podemos controlar también terminan controlando nuestro día a día. Hoy en día hay tantas situaciones que están pasando a nuestro alrededor que a veces nos dejamos absorber por ellas. Las noticias, yo soy periodista, he estado al frente de los noticieros por muchos años y ahora que estoy fuera de los noticieros, que yo creo mi propio contenido, trato siempre de edificar en lo que yo estoy produciendo, en estas conversaciones, en estos mensajes, en mis entrevistas, en mis programas en vivo, que les invito a que me acompañen los lunes en mi cuenta en Facebook, que es Neida Sandoval Oficial. Despuésito de las 7 de la noche, hora del este, tengo mi programa Borrando Fronteras con Neida Sandoval, donde comparto con ustedes algunas noticias. Siempre el acontecer pues local, nacional e internacional para mí es parte de mi día a día y me encanta compartir con ustedes que a veces están muy ocupados y no pueden estar atentos a las noticias o a los noticieros o a las redes sociales. Y también los miércoles, despuésito de las 7 de la noche, hora del este, se pueden conectar conmigo en vivo en mi programa Un Cafecito con Neida, en mi cuenta en Instagram, que es Neida Sandoval TV. Ahí también les hablo un poquito del acontecer nacional, del acontecer local, de noticias internacionales que nos afectan de una u de otra manera, directa o indirectamente. Estamos todos en este globo terráqueo que es tan pequeñito y estamos conectados. Es importante saber. Mi papá, don Abener Sandoval, siempre decía: infórmense de lo que está pasando en el mundo. Decía, no solo vean novelas y oigan música y miren programas de entretenimiento, infórmense. Es importante saber sobre el acontecer nacional, mundial, lo que está pasando a su alrededor. Mi papá tenía mucha razón, don Abe. Gracias por darme esa venita periodística sin yo siquiera darme cuenta que la iba a utilizar en mi vida. Pero me parece que estar informado siempre es importante, pero no agarrarnos tanto de esas tragedias, de esas noticias que a veces no nos dejan vivir, son el centro y el foco de nuestra conversación. Es importante crear conversaciones saludables en familia, hablar un poquito del acontecer, de lo que está pasando, pero también enfocarnos dentro de nuestro hogar, que sea nuestro principal foco, cómo están nuestros hijos, cómo está nuestra pareja, hablar, conversar, dejar el celular a un ladito, dejar las noticias a un ladito, dejar el chisme a un ladito y conversar para edificar dentro de nuestro hogar, que es nuestro primer templo. Nuestro primer templo somos nosotros mismos, pero el hogar también es un templo que Dios nos ha permitido tener, donde podemos edificar en nuestra familia, hablar con nuestros hijos, no perder el hábito de conversar, de hablar, pero siempre traer a la mesa temas que sean productivos y saludables, no tóxicos ni que provoquen pelea, porque a veces traemos a la conversación temas que terminamos peleando y eso tampoco es saludable. Entonces, hemos perdido esa habilidad que tal vez tenían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Yo me acuerdo de mis padres, de mis abuelos, conversando de temas del acontecer, pero con calma, con el respeto debido a escucharse uno al otro, aunque estuvieran diferencia de opiniones. Entonces, me parece que ese es un hábito maravilloso, que tenemos que seguir manteniendo vivo, el poder conversar en familia a la hora de la comida, a la hora de sentarnos a ver a lo mejor una película juntos, a la hora de salir a caminar juntos, tomarnos un cafecito juntos o una copita con su pareja, con su hijo adulto. Pero lo bonito es tener esos momentos, que nosotros podamos crear esos momentos, porque siempre digo que los momentos lindos nosotros los podemos crear y los momentos tristes llegan solos y sin avisar. Y entonces tenemos que apreciar esos momentos cuando toda nuestra vida está en calma, cuando todo fluye, cuando todo está tranquilo, y que podamos crear esos círculos de conversación saludable, porque a veces nuestra vida de repente sufre unos cambios pues brutales por salud, por pérdidas familiares, por dolores,
que nos calan el corazón, el alma y el espíritu, y esos pues sí nos sacuden, y aún así tenemos que aprender a despegarnos de ese ego, de ese yo, y poder abrazarnos en familia para poder sanar en familia, para poder volver a caminar y crear memorias juntos en familia. En ese proceso estoy yo aquí en mi hogar con mis hijos después de la pérdida de mi esposo, que me sacudió muchísimo, porque fue mi compañero, fue mi fan número uno, fue mi compañero de conversaciones, fue mi compañero de análisis periodísticos. Él con toda su bagaje profesional como experto en contraterrorismo, que trabajó con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a quien conocí en Honduras, en Centroamérica, durante la Guerra Fría en la época de los 80. Y yo como periodista, mujer, migrante, hija de mi papá y de mi mamá, eh, hermana de mis hermanos, que somos personas que nos gusta, pues el debate, conversar y diferir en opiniones, pero también siempre estar atentos a lo que está ocurriendo. Así que con David tenía yo esa conexión y la he perdido porque no está aquí. Ahora hablo con su fotografía, hablo con su fotografía, hablo con sus recuerdos y le digo, te extraño tanto nuestras conversaciones. Y entonces he decidido también pasar esa tradición que yo tenía con mi esposo, con mis padres, con mis hermanos, en alguna época de nuestra vida, a mis hijos, para que ellos también aprendan a conversar entre ellos y que conversemos en familia, ya sea yo conversar con mi hija, conversar con mi hijo, conversar los tres o que ellos conversen, que sigamos manteniendo viva esa tradición de conversar. Es tan importante y sobre todo para los momentos en que atraviesan nuestros países. En Estados Unidos, por ejemplo, estamos a 4 meses y medio de las elecciones presidenciales que van a definir en Estados Unidos quién va a tomar el poder en la Casa Blanca, quién lo va a retomar, porque los dos candidatos, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, Joe Biden del Partido Demócrata, que es el actual presidente, y Donald Trump, el ex presidente de los Estados Unidos, quien está en serios problemas legales con la ley, y también Joe Biden, cuyo hijo fue convicto por haber mentido de que no usaba drogas a la hora de comprar un arma de fuego, que es una pena bastante seria en un cargo federal bastante serio en los Estados Unidos. Tiene 3 cargos. Está esperando sentencia también el expresidente Donald Trump, acusado y convicto de 34 cargos federales criminales bastante fuertes por la manera como manejó un pago para callar la voz de una ex actriz de la industria porno con quien él tuvo algún tipo de relación. Entonces, son dos situaciones que hacen diferente esta elección presidencial en los Estados Unidos, esperando la sentencia para Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, y para el expresidente Donald Trump, pero esto no detiene el camino del proceso electoral en los Estados Unidos, porque en el caso de la ley, la Constitución, pues no dice nada sobre que una persona convicta de un crimen pueda desistir de su aspiración presidencial. Así que vamos a ver quién el 5 de noviembre logra conquistar el voto de los Estados Unidos, no el voto popular, porque aquí no se gana por voto popular, sino por voto electoral. Hay un número determinado de votos electorales que deciden y definen quién es el presidente, aunque el voto popular pues diga lo contrario. Así que es importante que nuestra comunidad de habla hispana que vive en Estados Unidos, que somos elegibles para votar, que somos ciudadanos nacidos en Estados Unidos o naturalizados ciudadanos estadounidenses, como es mi caso, y que estamos registrados para votar, que somos mayores de 18 años de edad y que podemos ejercer el sufragio. Es importante porque nuestra comunidad de habla hispana en los Estados Unidos es la minoría más grande de Estados Unidos, la comunidad de más rápido crecimiento, la comunidad más joven, y somos más de 36 millones de hispanos elegibles para votar, de los cuales el Instituto de Investigación Pew estima que 17 millones de hispanos vamos a asistir a las urnas. O sea, nosotros definimos la elección presidencial en los Estados Unidos, y aparte de eso, hay un gran bloque de votantes independientes, como es mi caso. Yo hace unas votaciones atrás decidí registrarme como votante independiente. ¿Qué significa eso? Que mi voto, pues el Partido Republicano y el Partido Demócrata no saben por quién voy a votar. O sea que es un voto poderoso, porque igual que yo hay millones de votantes independientes en los Estados Unidos que ninguno de los partidos sabe por quién vamos a votar. Entonces tienen que conquistar el voto de los independientes
porque es un voto decisivo, es un voto importante. Así que participemos del sistema electoral democrático en este país. ¿Por qué? ¿Por qué los hispanos tenemos que votar en Estados Unidos? Porque vivimos aquí. Porque si tenemos el derecho de votar, podemos votar por esos que no pueden votar. Porque con nuestro voto se definen a dónde van los fondos para la educación, para la salud, para la economía, para el sistema judicial, para la migración, para tantos temas que tienen que ver con nuestra vida diaria y nuestra vida cotidiana. Así que no dejemos de lado ese voto que podemos nosotros utilizar como una voz para que los políticos, los servidores públicos en este gran país, Estados Unidos, donde nosotros vivimos y donde nosotros tenemos voz y voto si queremos tenerlo, algunos en las urnas, otros pues pueden denunciar situaciones que están ocurriendo, pero también somos gran parte de la contribución económica, cultural a esta gran nación. Así que tenemos que saber cuál es nuestro valor en Estados Unidos como comunidad migrante que somos. Yo llevo 37 años viviendo en los Estados Unidos, orgullosísima de que he contribuido en gran manera a los Estados Unidos, he contribuido en gran manera como comunicadora de habla hispana a través de los medios hispanos en los que he trabajado, en televisión, en los noticieros, en Univisión, Telemundo, programas mañaneros como Despierta América, que tienen un gran alcance a nivel de Estados Unidos y fuera de sus fronteras. En radio he trabajado también con grandes compañías de radio en los Estados Unidos, radicadas en Miami, que tienen difusión a nivel nacional e internacional, como GLR Networks, Radio Caracol, Prisa Radio. Y me siento muy contenta también de haber trabajado con instituciones independientes de televisión como HITN, donde tuve mi programa En Foco con Neida Sandoval, ahora a través de mis redes sociales, con mi programa Borrando Fronteras con Neida Sandoval en vivo, en mi cuenta en Facebook, Un Cafecito con Neida Live en mi cuenta en Instagram, aquí con ustedes en Casa con Neida, en este programa de entrevistas, de conversaciones y charlas aquí en mi canal en YouTube. Me siento muy afortunada de ser una periodista independiente también, una votante independiente, de ser mamá de 2 niños que ya son jóvenes de 21 años a punto de cumplir 22, que son biculturales, bilingües, orgullosos de ser catrachos y gringos a la vez, de haber nacido en Miami, de haberse criado en Miami, pero con un corazón y una cultura realmente que les hace ser únicos y que representan una comunidad única en los Estados Unidos. Mis hijos, Ali y Abito, porque son el reflejo de esa comunidad de jóvenes cuyos padres a lo mejor han llegado de otros países a vivir a Estados Unidos, o como yo, pues llegué de Honduras a este país en 1987, casada con un estadounidense de Tennessee, David Cochran, gringo. Y nuestros hijos han hablado el español y abrazan su cultura, viajan a nuestro país, a Honduras, para abrazar a nuestra familia y conocer de qué se trata ser latino en Estados Unidos con raíces hispanas en otros países. Así que tenemos que seguir construyendo nuestras familias. Para mí la familia es la empresa más importante que tenemos. Más allá del éxito laboral, el éxito educativo, académico que podamos tener, o en cargos públicos, en cualquier tipo de carrera que nosotros querramos llegar a la luna y más allá del espacio, fuera de este espacio terrenal, yo creo que es importante también que nosotros, mientras estemos aquí, entendamos que tenemos esta familia que es la base de la sociedad y que nosotros tenemos que edificarla día a día, que no nos podemos cansar de seguir conversando sobre los temas importantes y sobre todo aprender a manejar esas emociones que a veces nos separan muchísimo, más allá de lo que nos pueda separar un teléfono celular. Yo creo que a veces esas emociones de rabia, de enojo, de rencor, de ego, nos separan muchísimo como familia y es bastante difícil, pero a veces sí es importante que haya una separación física de seres que tal vez son tóxicos en tu vida, pero que no se quede eso dentro de ti como un clavito que te impide pues vivir contento y tranquilo y en paz y seguir adelante, sino que vivir en armonía contigo mismo es la base de todo, es lo principal. Cuando tú tienes armonía dentro de ti mismo, tienes paz y tranquilidad dentro de ti mismo, tú puedes manejar situaciones tensas, manejar situaciones difíciles con un poquito más de claridad mental. Y yo creo que eso hace la diferencia en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en cualquier comunidad en la que nosotros estemos viviendo o dentro de nosotros mismos. Así que cuidemos esos 4 aspectos que para mí son importantes y que definen cómo vivimos el día a día. Nuestra salud corporal, prestémosle atención.
a nuestra salud corporal, a nuestro cuerpo. Es nuestro primer hogar. A la salud emocional, a la salud mental y a la salud espiritual. Porque sin fe en algo superior, yo creo que pasamos por este mundo terrenal como un barco a la deriva. Es mi manera de pensar, es mi opinión. ¿Qué piensan ustedes de todos estos temas de los que les he conversado? Me encanta poder venir aquí a conversar con ustedes de estos temas que no tienen fecha de caducidad, pero que son tan importantes. Espero que este verano, espero que cada día ustedes compartan con sus seres amados conscientemente y entendiendo que somos tan frágiles que podemos irnos de este plano terrenal en cualquier momento, pero que también podemos quedarnos muchísimos años aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el día a día nuestro? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? Nosotros tenemos que definirla y pedirle dirección al Ser Supremo, nuestro Dios. Porque para mí, los humanos tenemos que tomar decisiones, hacer planes, pero al fin pedir la bendición de Dios para que todo eso fluya y que se haga realidad. Los quiero muchísimo. Cuídense. Gracias, gracias por seguir disfrutando mi canal en YouTube, todos estos videos, entrevistas, charlas que he acumulado por más de 5 años aquí son para ustedes, pensando en ustedes. Espero que los disfruten y que les sirvan de fuente de inspiración para seguir creciendo individualmente, profesionalmente, en familia, eh, como ser humano, punto. Que podamos tomar estos ejemplos y decir, mira, me gusta esto, lo voy a tomar. Esto no me gusta, yo soy diferente. Todos somos seres únicos y como tal tenemos que aprender a aceptarnos y a compartir lo mejor de nosotros y trabajar en las cosas que tal vez no nos gustan mucho de cómo nosotros nos comportamos, como somos y aceptarnos físicamente como somos, pero más allá de eso, edificar en nosotros mismos. Que Dios los bendiga. No se olviden de suscribirse al canal de Neida Sandoval aquí en YouTube. Por favor, presione la campanita para que les notifiquen cuando suba un nuevo video. Pronto les estaré compartiendo más historias que edifican en cada uno de nosotros. Y no se olviden de quererse mucho, consentirse cada día. Sigan adelante y cuídense. Aquí seguimos en contacto. Gracias. Gracias siempre por estar aquí, por apoyarme en todo lo que hago. Que Dios los bendiga.